Buenos días, hermanos. Dios les bendice. Nos hemos gozado, ¿verdad? Alabando al Señor. Nos hemos gozado con esa maravillosa inspiración que Dios le da a sus siervos, ¿verdad? Para que podamos nosotros, pues, entender la obra que Dios hace, ¿verdad? A nuestro favor. Bien. Bueno, pues les voy a pedir que nos pongamos de pie para hacer una oración, para poner todo en manos de nuestro Señor. Hace bastante calorcito, ¿verdad? Pero aquí estamos listos para adorar al Señor. Bien, Señor, en esta mañana te doy gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de estar aquí compartiendo tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo quien ministre los corazones, Señor. Yo te pido que me ayudes en la exposición de tu palabra, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, que toda obra de las tinieblas, Señor, con el poder de tu palabra sea alejada de este lugar, Señor. Que tu Espíritu Santo tome el control, Señor, y que sea Él quien hable directamente a nuestra vida y a nuestro corazón. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿pueden tomar asiento, hermanos? A ver, les voy a preguntar algo. Yo creo que todo mundo ha tenido la oportunidad de viajar en algún momento, ¿o no? ¿Todos han ido de viaje algún día? ¿Sí? Ok, muy bien. Y cuando vamos a viajar, lo primero que tenemos que saber es a dónde vamos. Porque si no, pues no vamos a saber a qué rumbo tomar, ¿sí? Y lo segundo que tenemos que hacer es comprar nuestro boleto, si es que no nos vamos a ir en nuestro vehículo, ¿verdad? Pues en esta mañana vamos a suponer que todos vamos a viajar en autobús, ¿ok? Entonces tenemos que comprar nuestro boleto para poder realizar ese viaje, ¿sí? Y si nosotros no sabemos, como les decía yo, a dónde vamos, pues vamos a andar dando tumbos por ahí, vamos a ir a agarrar para la derecha o para la izquierda y vamos a perder tiempo, y ese viaje va a ser a lo mejor hasta peligroso porque nos podemos perder en el camino. Esta mañana vamos a ver en la palabra de Dios cómo nosotros desde que nacemos ya tenemos comprado un viaje gratuito. Un viaje gratuito solo de ida, un viaje que no tiene retorno, ¿sí? Con un destino ya determinado. Pero ese destino que ya está determinado desde que nacemos, ya está determinado ese destino, hay una posibilidad de cambiar ese destino. Y eso lo vamos a ver hoy en la palabra de Dios. Ponga mucha atención, hermano. Yo en este momento le voy a pedir que cierre sus ojos, cierre sus ojitos todos. Ahora se van a imaginar, los varones se van a imaginar que en el bolsillo de su pantalón, en el bolsillo que ustedes quieran, puede ser el derecho o el izquierdo, ahí tienen ustedes un boleto para emprender ese viaje de ida. Y las mujeres se van a imaginar que en su bolso, si no trajo bolso, bueno, pues en su mano va a tener usted ese boleto para ese viaje de ida. Es un viaje de ida, pero ya podemos abrir nuestros ojos, pero no sabemos a dónde nos va a llevar. Ahí tiene usted su boleto, pero no sabe a dónde lo va a llevar, ¿ok? Bueno, ¿sí lo vio? ¿Su boleto en su imaginación? ¿Sí se lo imaginó? Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces ahora ya estamos listos para iniciar, hermanos. El tema de hoy se llama las dos eternidades. Ese es el tema de hoy, las dos eternidades. Les pido que abramos nuestras Biblias en Eclesiastés capítulo 3 versos 11, 14 y 15. Vamos a ver, creo que por aquí ya lo tenemos, ¿verdad? No sé si tengan la Reina Valera, por favor, porque es la que yo traigo aquí, y entonces así no haya discrepancia entre lo que yo les voy leyendo y lo que vamos viendo en la pantalla. Gracias, hermanito.
Bien, dice ahí, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. He entendido que vámonos al 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Aquello que fue en el 15, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Esta mañana vamos a analizar algunos puntos que nos ayudarán a comprender desde una perspectiva bíblica qué es la eternidad. El primer punto que vamos a analizar es el siguiente. La eternidad es uno de los atributos de Dios. Dios es eterno. Vamos a ver en Isaías capítulo 57, verso 15. Búsquenlo, hermanos, en su Biblia. Es muy importante que ustedes vayan constatando, se les proyecta ahí, ¿verdad? Pero no hay como verlo aquí escrito, ¿sí? Que veamos que efectivamente aquí está lo que estamos diciendo. Isaías 57, 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí, hermanos, podemos ver cómo Dios revela al profeta Isaías el lugar donde habita. ¿Dónde dice Dios que habita? Dice en el anterior, al principio del verso 57, 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Dios es eterno, hermanos. Dios no tiene principio y no tiene fin. Además, podemos ver que la eternidad en la que Dios habita es un lugar santo. Es un lugar donde hay santidad. También dice la palabra, ¿verdad?, que habita en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Es decir, que Dios no está solo en la eternidad. Él comparte esa eternidad ¿con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Él se agrada, Él se complace en compartir esa eternidad. Veamos en Salmos 92 qué sigue diciendo sobre la eternidad de Dios, la palabra. Salmos 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces ahí, ¿verdad?, estamos viendo que Dios es eterno. Para Dios, dice, desde el siglo y hasta el siglo, antes de que naciesen los montes y la tierra fuera formada, antes de que todo esto existiera, Él ya era Dios. Y Él es Dios y Él será Dios por siempre. Para Dios no hay tiempo ni espacio. Él existe desde antes de la creación de todas las cosas. Él lo llena todo. Vamos a ver en 2 de Pedro 3:8. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Él no hay tiempo, el tiempo no existe para Dios. En la eternidad el tiempo no existe. Por lo tanto, el único a quien se puede aplicar el concepto de eternidad es a Dios.
Y como dice Gálatas 1:5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. Vamos a ver también cómo Dios, al crear al ser humano, decidió hacerlo semejante a Él en algunos aspectos. No completamente idéntico a Él, pero sí semejante a Él en algunos aspectos. De modo que veremos el siguiente punto. El punto 2 que quiero comentarles es el siguiente. Dios puso eternidad en el corazón del hombre, pero el hombre no lo ha entendido. Lo voy a repetir porque quiero que esto quede muy claro. Esto ya lo leímos en Eclesiastés, pero lo quiero reafirmar. Dios puso eternidad en el corazón del hombre, pero el hombre no lo ha entendido. Gracias, hermano. Bien, hermanos, tal vez a lo mejor usted nunca se había puesto a pensar en esto. Normalmente nosotros vivimos, como dice la biología, ¿no? Dice, nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos. Y rara vez tenemos tiempo de estarnos poniendo a pensar en estas cosas que a lo mejor decimos son muy complicadas. Pero hoy lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque la palabra lo dice y porque Dios puso esa eternidad en nuestro corazón. Y es importante que sepamos que nosotros somos eternos. Usted dirá, pero ¿cómo eternos si algún día me voy a morir? Pero vamos a ver esto a la luz de la palabra. Veamos el libro de Génesis 1:26. Para que veamos que efectivamente Dios comparte su imagen y su semejanza con nosotros. Dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero lo que vamos a enfatizar aquí es, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Quiere decir que Dios compartió algunos de sus atributos, algunas de sus características con nosotros. Y una de lo que compartió el Señor es esa eternidad. Vamos a ver en Eclesiastés 3:11 una vez más, para que veamos que esto así es. Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto, ¿qué, hermanos? ¿Qué es lo que ha puesto? ¿En dónde lo puso? ¿Quiénes son ellos? Nosotros, los seres humanos. Dios ha puesto, dice, eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esa eternidad Dios la puso en nosotros, pero nosotros no la entendemos. No tenemos conciencia de esa eternidad. Dios decidió hacer al hombre a su imagen y semejanza. Dios decidió hacer al hombre eterno, pero no lo hemos entendido. Esta ignorancia nuestra nos lleva a andar dando tumbos por la vida. Porque si tuviéramos una conciencia plena de nuestra eternidad, cuidaríamos nuestro andar. ¿Para qué lo cuidaríamos? Para asegurar nuestro destino final. ¿Sí recuerdan cuál es el tema de hoy? Las dos eternidades. ¿Cómo está eso de que las dos eternidades? Pues sí, hoy vamos a ver que hay dos eternidades. Y si nosotros tenemos conciencia que somos eternos, entonces tenemos que estar pendientes de cuál es mi destino final. Si nosotros tuviéramos esa conciencia, pues cuidaríamos, como les decía yo, ese andar para asegurarnos a dónde vamos a pasar la eternidad. Bien, hermanos, ahora que ya entendimos, a la luz de la palabra, que somos eternos, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la parte de mi ser que es eterna? ¿Cuál es la parte de mi ser que es eterna? Aquí estamos nosotros, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra.
La palabra dice lo siguiente. Vámonos a Primera de Tesalonicenses 5:23, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra nos revela algo. Nuestro ser, nosotros como seres humanos, tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Ahora, ¿cuál de esos tres es eterno? A ver, ¿ustedes creen que el cuerpo sea eterno? No, ¿verdad? ¿Por qué no es eterno? Cuando morimos, ¿qué le pasa al cuerpo? Se lo comen los gusanitos, ¿verdad? La palabra dice más claramente que vuelve al polvo del cual fue creado, ¿verdad? El espíritu, dice la palabra, que vuelve a Dios que lo dio. Entonces, ¿qué es lo que es eterno, hermanos? Solo nos queda el alma. El alma es la que es eterna. ¿Y qué es el alma? El alma eres tú. Ese eres tú. El alma son tus emociones. El alma son tus sentimientos. El alma es tu voluntad. Lo que tú eres, lo que tú piensas, esa es el alma. Tu cuerpo puede estar a lo mejor discapacitado, a lo mejor por algún accidente no te puedes mover nada de tu cuerpo, pero tú puedes pensar, tú puedes sentir, tienes emociones, aunque a lo mejor no las puedas expresar porque dijéramos en términos computacionales, tu interfase, el medio con el que te comunicas con el mundo exterior ya no funciona. Pero el alma ahí está. Entonces, nuestra alma habita en este cuerpo temporal, y cuando este cuerpo deje de funcionar, ¿qué es lo que pasa con el alma? Cuando el cuerpo ya se apaga, ¿qué pasa con el alma? Es lo que vamos a ver en la palabra de Dios. A ver, vámonos a Eclesiastés 12, 6 y 7. Eclesiastés 12, 6 y 7. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aquí la palabra nos dice claramente, ¿verdad? Cuando se rompa cuando se rompa la cadena de plata, se refiere cuando ya dejemos de existir, llegue la muerte a nuestra vida. Entonces dice que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero en Mateo 10, 28 vemos el alma. Mateo 10, 28. Aquí está diciendo la palabra de Dios: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Si el alma no la pueden matar, ¿es por qué? Porque es eterna, ¿sí? Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, que el alma es eterna. Ya hemos entendido entonces que el ser humano está formado por espíritu, alma y cuerpo, y que la única parte eterna del ser humano es el alma, y que el alma es la esencia de tu ser. El alma eres tú. Vamos ahora a analizar el siguiente punto. El punto 3 nos dice: el hombre, a causa del pecado, nace separado del Dios eterno, y su destino es la eternidad sin Dios. Voy a repetir: el hombre, a causa del pecado, nace separado de Dios, del Dios eterno, y su destino es la eternidad sin Dios. A esta eternidad sin Dios, en esta mañana le vamos a llamar, para efectos, dijéramos, didácticos,
la primera eternidad. No es que la Biblia así lo diga, es un ejemplo que estoy poniendo para que podamos entender esto. Le vamos a llamar a esta eternidad la primera eternidad. ¿Por qué la primera eternidad? Porque es el destino que ya trae nuestro boletito desde que nacemos. Ese es el destino con el que ya nacemos, el de irnos a una eternidad sin Dios. ¿Y eso por qué? Vamos a Génesis 2:17. Génesis 2:17. Dijo, una sola orden le dio el Señor a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese era lo único que tenían que hacer ellos, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero desafortunadamente no hicieron caso de este mandato. Entonces, cuando esto sucedió, se produjo la muerte, pero sabemos que no cayeron fulminados, muertos y ya ahí quedaron. Ellos siguieron viviendo. Entonces, ¿por qué decimos que murieron? Porque la muerte quiere decir separación de Dios. Esa es la muerte. Estar separados de Dios es estar muertos. Entonces, ese es el estado del alma del ser humano cuando nace. Está separado de Dios a causa de esta desobediencia, de este pecado. Así me encontraba yo, así te encontrabas tú, y así se encuentran todavía muchos el día de hoy. La palabra de Dios nos enseña que a causa de esta desobediencia, toda la humanidad ha pagado las consecuencias desde entonces. Vamos a ver Romanos 6:23. A pesar de que nada más esta primera pareja fueron los que desobedecieron, las consecuencias de su desobediencia las estamos pagando toda la humanidad, o las estamos sufriendo, la está sufriendo toda la humanidad. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado, yo creo que me equivoqué de cita. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron, ¿sí? Y vuelve a ponerla, por favor, si me haces favor. Romanos 6:23, que de todas maneras se relaciona, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos los hombres, cuando pecamos, ¿verdad? Toda la humanidad recibió esa maldición, recibió esa separación de Dios. Es por eso que nacemos, pero hay un remedio a través de Cristo Jesús. Bien, vamos a retomar el ejemplo del viaje con el cual iniciamos de esta plática, esta enseñanza. Dice, vamos a tratar de explicar el estado del ser humano desde el momento de nacer usando el ejemplo del viaje. Cuando el ser humano nace, tiene dos cosas seguras. La primera es que algún día va a morir, y la segunda es que ya tiene asignado un boleto sin retorno a la eternidad sin Dios. Eso ya seguro es lo que les decía yo, el boleto que ya tenemos aquí en nuestro bolsillo, ¿sí? Este boleto, fíjense bien, es un boleto solo de ida, ya no hay regreso. Y además tiene dos paradas, tiene dos estaciones. La primera estación se llama infierno, y la segunda estación se llama el lago de fuego. Vamos a ver qué dice la palabra respecto a esto, ¿sí? Entonces, la que llamamos primera eternidad, ¿verdad? Es la que ya tenemos asignada desde que nacemos, ¿sí? ¿Y por qué la Biblia describe ampliamente esta primera eternidad con esas dos paradas que les estoy diciendo, que les estoy comentando?
¿Y para qué nos la describe la Biblia con tanto detalle a veces? ¿Saben para qué? Para que el ser humano pueda conocer cuál es su destino si persiste en vivir separado de Dios, desobedeciendo sus leyes, decretos y rechazando su gracia salvadora. Para eso lo dejó Dios escrito. Veamos algunas características de ese primer destino, de esa primera parada a la que les comento que se llama infierno. En la escritura también se le llama Abadón, Hades y Seol. Voy a leerles esto textual de un comentario que encontré que me parece muy interesante. Fíjense bien lo que dice. Dice, es interesante que un porcentaje mucho más alto de personas creen en la existencia del cielo que en la existencia del infierno. Es decir, todos creemos, decimos, el cielo existe, pero cuando se trata del infierno ya decimos, no, yo creo que no. A veces, platicando a veces con un amigo, un compañero, me dice que él es ateo. Él me dice, yo soy ateo. No, tú no crees en Dios, no. Y de repente me decía, no, es que el diablo, no sé qué. Le digo, oye, ¿cómo está eso de que tú dices que eres ateo? Te voy a decir una cosa, si tú crees que el diablo existe, entonces en automático también estás dando por sentado que Dios existe. ¿Sí? Bueno, entonces así somos nosotros. La mayoría pensamos y creemos que el cielo existe, pero ya cuando se trata del infierno decimos, no, ese lugar no, ese no puede existir, Dios no puede enviar a la gente ahí. Bien. Sin embargo, textual, sigo leyendo, de acuerdo con la Biblia, el infierno es definitivamente una realidad. La Biblia enseña clara y explícitamente que el infierno es un lugar real al que los incrédulos son enviados después de la muerte. Y vamos a ver esto en Romanos 3:23, ahora sí. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como todos pecamos, todos, sin excepción, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, destituidos de pasar esa eternidad con Dios. Sigo leyendo textualmente. El castigo justo por ese pecado es la muerte. Y ahí lo vemos, dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Por el pecado, por la desobediencia entró la muerte y a todos los seres humanos se nos asignó que tenemos que morir a causa de ese pecado. Pero entonces vemos que el infierno es un lugar temporal de tormento, donde van las almas que mueren sin Cristo y están esperando levantarse el día del juicio final para posteriormente ser lanzados al lago de fuego, que será su lugar de tormento eterno. Vamos a ver Lucas 16:22, por favor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Quién murió? El mendigo. ¿Y por quién fue llevado, hermanos? Por los ángeles al seno de Abraham. Y dice, y murió también el rico y fue sepultado. Recordemos, ¿verdad?, que esa no es una parábola, es una enseñanza que el Señor utilizó, ¿verdad?, un ejemplo que utilizó. Y nos dice que el rico simplemente fue sepultado, pero después nos da más detalles respecto al rico. Sigue en el 16:23, y el rico, dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué podemos darnos cuenta a través de esta palabra? Primeramente, que uno fue llevado a un lugar y otro fue llevado a otro lugar.
Pero que el otro lugar, al que llamamos, al que dice la palabra Hades, que ya les decía yo que Hades, Seón, Abadón e infierno es lo mismo. Entonces diríamos, y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, esa alma está consciente, no está durmiendo, está consciente y está siendo atormentada en ese lugar. Pero de ese lugar serán resucitados y se levantarán para el día del juicio. Eso lo veremos en Hebreos 6:27. Hebreos 6:27. Hebreos 6:27. Bueno, ¿ya lo tienen por ahí? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ok, entonces quiere decir que ya murió, por ejemplo, este ya murió, uno se fue al seno de Abraham, otro se fue al Hades, pero de ahí dice que tendrán que ir a otro lugar, al juicio. Ahora vamos a ver Daniel 12:2. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces quiere decir que los muertos van a ser ¿qué? Despertados, levantados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Entonces hay un juicio que hay que enfrentar. Apocalipsis 20, versos 11, 12, 14 y 15. Apocalipsis 20, versos 11, 12, 14 y 15. El 11 nos dice: el día del juicio va a ser de esta forma, de esta manera. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Seguimos? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Seguimos leyendo. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vámonos al 14, por favor. Y la muerte, y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿de dónde fueron levantados primero? ¿Dónde estaban primero? En el Hades, en el infierno. De ahí fueron despertados para el juicio. Y después del juicio, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces vemos que sí hay un lugar temporal del cual los muertos van a ser levantados. Pero ¿quiénes son los que van a ser levantados para ese día del juicio? Los incrédulos, los que rechazaron la gracia salvadora de nuestro Señor Jesús, los que decidieron hacer a un lado a Dios, los que decidieron vivir conforme a su propio juicio. ¿Sí? Ese lugar llamado el lago de fuego, cuando estas personas sean lanzadas, ya va a estar habitada por otros seres. Vamos a ver en Apocalipsis 19:20. Antes de que suceda el juicio, va a pasar esto. Dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
Entonces en el lago de fuego previamente fue lanzada la bestia y el falso profeta, es decir, el anticristo y el falso profeta. En Apocalipsis 20 y 10 vemos que también otro personaje ya fue lanzado ahí. Apocalipsis 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Cuando vemos esta expresión por los siglos de los siglos, se refiere a la eternidad. Esa es la primera eternidad. Una eternidad sin Dios. Para eso cuando nacemos, ese es nuestro boleto, ahí vamos. El lago de fuego, entonces, es el destino final, la eternidad sin Dios, el lugar donde estarán en tormento eternos quienes hayan muerto en rebeldía contra Dios, sin haber aceptado el regalo de la salvación a través de Jesucristo. Es ahora el momento de plantear el siguiente punto. Vamos a ver nuestro punto 4. Dice: Dios puede restaurar la vida del hombre para que pase la eternidad con Él. Ese es. Dios puede restaurar la vida del hombre. Dios puede restaurar tu vida. Dios puede restaurar mi vida. Dios puede restaurar la vida de toda la humanidad para que no vayamos a ese destino de tormento que se nos claramente y detalladamente se nos muestra en la Biblia. Pero ahora vamos a ver cómo también clara y detalladamente se nos muestra la otra eternidad, a la cual nosotros tenemos acceso si queremos. Dios no nos fuerza a entrar a la eternidad con Él. Nosotros tenemos que decidir si queremos ir a la eternidad sin Dios o queremos ir a la eternidad con Dios. Vamos a ver en 2 de Pedro 3:9. ¿Cuál es el deseo, el anhelo de Dios? ¿Qué es lo que tiene Dios en su corazón? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios no quiere que pasemos la eternidad en el lago de fuego siendo atormentados eternamente. Dios quiere librarnos de ese destino. Es extremadamente paciente con nosotros, esperando nuestro arrepentimiento, y nos da una oportunidad de salvación a través de la obra redentora de su Hijo Jesucristo en la cruz. Como dice Juan 3:16, todos lo sabemos esto: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que ya toma otra dimensión esta palabra, ¿verdad? No se pierda. A veces dicen, no se pierda, pues ¿dónde se va a perder? Pues ahí, en esa eternidad sin Dios. Dios envió a su Hijo porque nos ama. Dios anhela, Dios quiere que nosotros le busquemos. Dios quiere que nosotros nos reconciliemos con Él. Vamos a plantearnos una pregunta en este momento también. ¿Qué puede llevar al ser humano a reencontrarse y reconciliarse con Dios? ¿Cómo es que el ser humano puede llegar a ese momento donde puede decir: Señor, te necesito, Señor, ya entendí, ya comprendí que sin ti estoy perdido, ya comprendí que te necesito? Esta también es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, pero Dios llama a todo ser humano. Dios no deja que ningún ser humano viva sin escuchar este mensaje. Dios no deja que ningún ser humano viva sin algún día haber escuchado que en Jesús hay salvación. ¿Y qué es lo que lleva al ser humano a decir: Dios, te necesito? En el interior del ser humano hay una
un deseo o hay una conciencia, aunque no muy cierta, pero el ser humano siente que hay un ser supremo al cual debe adorar. Toda la humanidad vemos que busca de alguna manera adorar a un ser supremo. Hay esa conciencia de que hay un ser supremo al cual tenemos que adorar. También su soledad, la soledad del ser humano, el vacío de su alma, la angustia, el dolor, la tragedia, el sufrimiento, la enfermedad, lo pueden llevar a buscar y clamar a Dios. Es en este momento crucial para el ser humano cuando por la misma obra divina de Dios, Dios hace en su corazón esto. Dios pone esa necesidad de buscarle. El hombre, el ser humano se da cuenta de su condición, se da cuenta de que sin Dios está perdido. Dios le revela que es posible cancelar ese boleto sin retorno al tormento eterno y cambiarlo por un boleto de ida gratuito, pero con destino a la eternidad con Dios. Un boleto que le garantiza al ser humano la vida eterna en la presencia de Dios. Un boleto con destino a una segunda opción que es muchísimo mejor que la primera opción que vimos en el lago de fuego. Bueno, ya vemos que sí hay una posibilidad de cambiar ese boleto. Pero antes de ver cómo le vamos a hacer para cambiar ese boleto, vamos a tratar de entender cómo es la eternidad con Dios. Esto es para que les den ganas de ir, para que nos den ganas de ir a ese lugar. Ya conocimos la otra eternidad. Ahora vamos a conocer cómo es la eternidad con Dios. Vamos a ver en Apocalipsis 21, del 1 al 10. Ahí sí vamos a leer bastante aquí porque vale la pena ver este lugar. Y yo quiero que cuando vayamos leyendo, usted se vaya imaginando ese lugar. Dice Juan, cuando Dios le reveló ese lugar, cuando Dios le reveló la eternidad, dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Hermano, lo que ve usted ahora, toda esta belleza, porque es bello este mundo. Tenemos bellezas naturales, tenemos agua, tenemos aves, animales, nosotros mismos. Todo esto es muy hermoso. Pero ¿sabe qué? Todo esto va a pasar, todo esto va a dejar de existir y Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice Juan en el verso 2: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vámonos al Apocalipsis, ese mismo capítulo, pero el 27. El verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente van a entrar los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero a esa eternidad, a ese nuevo mundo que Dios va a crear, donde Él estará ahí. Vamos a seguir, 22, Apocalipsis 22, del 1 al 5. Después, correcto, ahí estábamos bien. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Nótese, no dice que van a ser atormentados por los siglos de los siglos, dice que reinarán por los siglos de los siglos. En la eternidad con Dios no hay dolor, no hay muerte, no hay enfermedad, no hay maldad. Podremos ver a Dios cara a cara. El tiempo no existirá más. Dios lo ilumina todo y reinaremos con Él eternamente. Seremos vencedores y herederos del reino de Dios, del reino que Dios tiene preparado para nosotros desde el principio de la creación. Ahora que ya vimos cómo será la eternidad con Dios, a ver, levanten las manos los que quieren estar ahí. ¿Quién quiere estar en la eternidad con Dios? A ver, ahora levanten la mano los que quieren estar en el lago de fuego. Ninguno, ¿verdad? Pues no, bueno, no, yo tampoco. Ahora, vamos a ver, ¿qué tengo que hacer para obtener mi boleto hacia la eternidad con Dios? ¿Y cuánto cuesta el boleto? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en primer lugar, tengo que decirle que no hay forma ni dinero suficiente en todo el mundo para comprar ese boleto hacia la eternidad con Dios. Para el ser humano es imposible pagar el precio. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Hay unas buenas noticias. Están las buenas nuevas. La noticia buena es que por eso vino Cristo al mundo. Él pagó el precio, un precio muy alto. Toda su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahora el boleto para nosotros es gratuito. Gracias a Jesús que pagó el precio, ahora todos los boletos están ahí disponibles. Solo depende de una decisión. Solamente tenemos que tomar una decisión para cambiar ese boleto que ya tenemos ahí, con ese destino trazado hacia el lago de fuego. Podemos cambiarlo para que el destino sea la eternidad con Dios en la Nueva Jerusalén. Y para esto lo que tenemos que hacer primeramente es arrepentirte de tus pecados. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que Jesucristo pagó por tus pecados, reconocer que Jesucristo es Dios, aceptar su sacrificio y recibirlo en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador.
Veamos esto en Lucas 24, 45 y 47. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ruego a Dios que hoy nuestro entendimiento sea abierto para que comprendamos las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Seguimos? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Para esto vino Jesús. Este es el misterio, este es el regalo de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Él quiere salvarnos, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento para cambiar nuestro destino, para cambiar el destino de nuestro boleto. No solo es necesario arrepentirnos y aceptar el sacrificio de Jesucristo, eso es lo primero que tenemos que hacer, pero también es necesario, dice en Juan 3:3 la palabra de Dios, nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Dice la palabra: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Empezamos por aceptar a Jesús y el Espíritu Santo. En el momento en que aceptamos a Jesús, ocurre algo maravilloso. Ese vacío que quedó en nuestra alma, en nuestro ser, se llena con la presencia del Espíritu Santo de Dios. No, somos sellados como propiedad de Dios cuando nosotros aceptamos a Jesús. Y a partir de ese momento tenemos que seguir caminando en obediencia, haciendo la voluntad de Dios. Porque dice en Mateo 7:21, la palabra nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También tenemos que perseverar hasta el fin. Mateo 24:13 dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Voy a pedirle a nuestros hermanitos del grupo de alabanza si pueden venir a apoyar, por favor. Hermanos, creo que la palabra ha sido clara. Yo no sé si usted algún día había pensado en esto. Yo no sé si algún día se había usted planteado la posibilidad de la existencia de dos eternidades. Hay dos eternidades de acuerdo con la palabra. Una con Dios, una sin Dios, a la izquierda, ¿verdad? Y otra con Dios. Ahora vamos a revisar el boleto que tiene usted aquí. ¿Se acuerda que le dije que se imaginara un boleto? Ahora va usted a sacar su boleto. El boleto que usted tiene hoy, ¿a dónde le llevará? Eso le toca a usted analizarlo a la luz de la palabra. ¿A dónde le lleva el boleto que tiene hoy en su bolsillo? Pero yo quiero decirle, si hay alguien que en este momento se está dando cuenta que el boleto que tiene no lo lleva a la eternidad con Dios, yo quiero recordarle que Dios en este momento le llama, que Dios en este momento le dice: yo envié a mi Hijo Jesús a morir por ti. Póngase de pie, hermano, por favor. Quiero que usted cierre sus ojos, que usted vea en su mente ese boleto. Ese boleto tiene su nombre. Cierre sus ojos, imagínese el boleto. Ese boleto tiene su nombre. Y ese boleto dice: destino, conforme a cómo está usted hoy delante de Dios. ¿Ya está reconciliado con Dios o no? Si no está
está reconciliado con Dios, ya puede usted poner el destino ahí. No sabemos el día, porque ese solo Dios lo sabe. No sabemos el día en que usted tenga que partir o ir a ese viaje, pero sí sabemos que un día se tendrá que efectuar. Yo le invito a que hoy vaya usted y tome el sacrificio de Jesús. Que usted diga: Señor, yo ya me di cuenta, Dios mío, yo no quiero estar en ese lugar. Yo quiero estar en ese lugar donde un día voy a poder ver tu cara, voy a poder ver tu rostro, Señor. Te doy gracias, Señor, porque has compartido tu eternidad conmigo. Si usted no tiene su boleto o no se siente seguro de su boleto, le invito a pasar a este altar. Pase usted a clamar a Dios. Pase usted a pedirle perdón a Dios. Pídale perdón al Señor. Señor, yo no quiero estar un día más sin estar reconciliado contigo. Señor, veo mi vida, veo mi caminar y me siento lejos de ti. En mi alma falta tu presencia. En mi vida faltas tú, Señor. Señor, te necesito. Señor, necesito a tu Hijo Jesús para rescatarme. Hoy, Señor, si tú no tienes tu boleto seguro, repite estas palabras con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por mi manera necia de vivir. Te pido perdón porque he estado alejada de ti. Te pido perdón, Señor, porque no tenía conciencia de mi eternidad. Pero hoy he entendido que mi alma es eterna, que tengo sed de ti, Señor, que te necesito. Y te pido perdón, Señor. Te pido que el día de hoy escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, para que ese día que tenga que estar delante de tu presencia, mi destino no sea el lago de fuego, sino ese lugar hermoso, esa nueva creación que tú tienes preparada para tus hijos. El día de hoy yo acepto a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Y le doy gracias a Dios por la vida de su Hijo. Le doy gracias a Jesús por haber derramado toda su sangre en la cruz para salvarme, para librarme del tormento eterno. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Aquellos que se van a bautizar ya tomaron esta decisión hermosa. Y damos gracias a Dios porque un día Dios les hizo sentir esa necesidad de Él en su vida y en su corazón. Te damos gracias, Señor, por la vida de los hermanos que van a bajar a las aguas, que un día estaban perdidos, así como estuve yo un día perdida, como estuvimos todos los que ya hemos aceptado tu sacrificio. Pero hoy, Señor, hay fiesta en los cielos, porque cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, Señor. Hoy hay vidas que han sido, hay nombres que han sido escritos e inscritos en el libro de la vida del Cordero. Si tú le dijiste a Jesús: te acepto, te necesito, que haya paz en tu corazón, que haya gozo en tu corazón, porque a partir de hoy eres una nueva criatura, porque a partir de hoy el Espíritu Santo estará contigo, caminando contigo día y noche para cuidarte, para no dejarte caer, para no permitir que nadie te arrebate de su mano, porque Dios dice que lo que es suyo nadie lo puede arrebatar de su mano. Señor, te damos gracias por estas vidas, Señor, que hoy se están reconciliando contigo, Padre. Te damos gracias por todas nuestras vidas,
Señor. Te damos gracias porque un día abriste nuestros ojos, porque abriste nuestro entendimiento y pudimos ver que te necesitamos, Señor. Gracias, Dios. Gracias por compartir esa eternidad con nosotros, Señor. Gracias, mi bendito Dios. Vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a cantarle a nuestro Señor. Aumenta tu presencia, Señor. Somos transformados a tu imagen al mirar tu majestad. De gloria en gloria cambiaremos, Señor. Porque su palabra ilumina nuestro camino. Su palabra nos impide andar en tinieblas. Gracias a Dios, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios por esa hermosa palabra que trajo hoy Dios a nuestras vidas.